Quisiera que sean mis primeras palabras de agradecimiento a Dios por el privilegio de poder compartir con mis hermanos de la Iglesia de Olivos esta hora sagrada de adoración. También quiero agradecer a Carlos la gentil invitación que me cursaras de poder acompañarlos y ver varias caras conocidas y amigos que hace que uno se pueda sentir verdaderamente como lo que estamos, en casa. Yo los invito a que me acompañen, quienes deseen hacerlo, en la lectura repetitiva, reiterada, del texto con que nuestra hermana nos introdujo en la reflexión de esta mañana. Y allí, en su primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y permítanme que me tome alguna licencia en la lección del pasaje. En el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Olivos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La santidad, hermanos, en el cristiano debiera ser un estilo de vida. Pero muchas veces la tentación nos quita el gozo de esa permanente entrega al Señor y ese permanente y constante caminar junto a Cristo. Se atribuye a Blas Pascal la siguiente frase: una vida santa ejerce en el mundo, después de la potestad del Espíritu Santo, la más poderosa de las influencias. Noten qué abarcante. Después de la obra del Espíritu Santo, tu vida y mi vida, santificadas por el Espíritu, constituyen la más poderosa de las influencias. Y yo quisiera compartir en algunos minutos con ustedes cuáles pueden ser algunos pocos, mencionaremos dos esta mañana, hay algunos más, nos detendremos en dos aspectos de cuáles pueden ser los hábitos de la santidad. Hace mucho tiempo, Samuel Smiles dijo que cuando sembramos un pensamiento, cosechamos un acto. Y que cuando sembramos un acto, la cosecha es un hábito. Cuando sembramos un hábito, cosechamos un carácter. Y cuando sembramos un carácter, cosechamos un destino. Noten el encadenamiento. ¿Dónde comienza todo este proceso? En mi mente. Cuando yo siembro un pensamiento, la consecuencia natural y lógica de ese pensamiento es un acto. Y cuando yo siembro un acto, lo que voy a terminar cosechando es un hábito. Y justamente de los hábitos quisiéramos hablar. ¿Cómo podríamos definir el hábito? Fui al diccionario, vean lo que dice. Un hábito es la tendencia establecida de comportamiento adquirida mediante la repetición tan frecuente que llega a ser casi involuntario. Cuando nosotros repetimos actos, terminamos llevándolos a cabo de manera casi involuntaria. Pero ese hábito que hayamos adquirido necesariamente tendrá que haber surgido antes de un pensamiento. No existe ningún acto que no se haya concebido antes en nuestra mente.
Al construir un hábito, lo que nosotros estamos formando, en definitiva, queridos hermanos, es un carácter. ¿Y qué es un carácter sino la suma total de nuestros rasgos habituales? Si nosotros cambiamos algunos hábitos en nuestras vidas, si yo pudiera, por la gracia de Dios, modificar algunos malos hábitos que todavía tengo y reemplazarlos por buenos hábitos santificados, la cosecha natural y lógica que obtendría sería una vida de santidad. La santidad, hermanos, no es una existencia irreal de ensueño. Si hablamos con alguien en la calle y le preguntamos qué es una persona santa, probablemente nos darían una definición diferente de la que todos nosotros tenemos de santidad. Si yo me paro en la vereda de la iglesia y a la primera persona que pasa le pregunto ¿qué es un santo?, probablemente me comenzaría a dar nombres de algunas personas, trayendo a su mente imágenes de éxtasis, de embelesamientos, de aureolas sobre su cabeza, y en realidad no hay nada más alejado de eso. La santidad no es una experiencia irreal de ensueño. La santidad es algo específico y es algo objetivo y debería ser vivida plenamente por todos aquellos que pretendemos seguir al Maestro. Colson dice que la santidad no es especulación mística. La santidad no es especulación mística. Tampoco es fervor eufórico. Ni lo uno ni lo otro. No necesitamos para ser santos estar extasiados permanentemente. Ni necesitamos estar saltando de alegría, exultantes en nuestro culto de adoración. Él dice que la santidad, y noten qué lindo pensamiento, es pensar como Dios piensa y desear lo que Dios desea. Si quiero ser una persona con un carácter santo, tendré necesariamente que establecer mis propios hábitos personales de santidad. ¿Cómo funciona la santidad? La santidad comienza en un momento determinado de nuestra vida. Vamos a buscar en la primera epístola a los Corintios el capítulo 6 y el versículo 11. Y allí Pablo viene hablando, si nos extendemos un poco en el contexto del pasaje, de las particularidades negativas que tenían nuestros hermanos de Corintio. Y en el versículo 11, luego de hablar de ladrones, de avaros, de borrachos, de maldicientes, etcétera, 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 él les dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Y noten el tiempo verbal que utiliza aquí. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A partir de allí, de ese momento en que recibimos lo que en nuestra iglesia conocemos como la justicia imputada, el Señor nos otorga, nos concede su justicia, a partir de allí comienza un largo camino de transformación que dura absolutamente la totalidad de los días que el Señor nos conceda de vida por su gracia en esta tierra. Comienza el proceso de ser transformados de gloria en gloria, el proceso que conocimos o que conocemos como la justicia impartida. Y en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 7, segunda de Corintios, el capítulo 7, y el versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Anoche tomé el diccionario bíblico adventista y busqué cómo definía la santidad. Y encontré cosas que me parecieron interesantes. Miren, santificar es sinónimo de consagrar, de separar o de apartar del uso común. Y luego dice el diccionario bíblico, en el concepto teológico moderno, santificar se refiere al proceso del desarrollo del carácter o al resultado de dicho proceso. Como se usa en el Nuevo Testamento, dice el diccionario, justificación y santificación son sinónimos o equivalentes. Mediante la justificación el hombre recibe al Señor Jesús y por medio de la santificación aprende a andar en armonía con su voluntad. La justificación se produce en un momento, cuando aceptamos a Cristo, mientras que la santificación es un proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida. Santo cuando se refiere al pueblo de Dios, santo incluye el concepto de perfección moral. Se usa en relación al carácter que se espera se manifieste en los hijos de Dios. Cuando llega la primavera, quienes tenemos, iba a decir un jardín, yo en realidad no tengo un jardín, tengo un balcón grande con algunas flores, y suele pasar que me voy en la mañana y hay un pimpollo, y cuando vuelvo en la tarde ese pimpollo se ha transformado en una flor hermosa. Probablemente si yo me sentara a mirar ese proceso que ha ocurrido en el lapso de algunas pocas horas, me resultaría más difícil percibir la transformación que cuando me voy en la mañana y dejo un capullo y vuelvo en la tarde y encuentro una hermosa flor. Así pasa también un poco con la experiencia de nuestra propia santidad. A veces no podemos determinar de qué manera el Señor está transformando nuestra vida. Pero si nosotros abrimos nuestros corazones y le permitimos al Señor que lo haga, Él está dispuesto, deseoso y anhelante de transformar mi vida pecaminosa. A través del tiempo, hermano, los cristianos cultivaron hábitos de santidad con notables resultados. Debemos ir dando ejemplo de los rasgos de carácter de Cristo en nuestro proceso de santificación. Si bien es cierto, no podemos ir viendo el proceso intrínseco, cómo va efectuando los cambios en nuestra propia vida, sí podemos ir viendo, o los demás pueden ir viendo en nuestra propia vida, los rasgos característicos propios de Jesús. Y en Gálatas, en el capítulo 5, y los versículos 22 y 23, el apóstol dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Quisiera ver yo estos rasgos en mi propio carácter? Lo anhelo fervientemente. ¿Veo todos los días todos estos rasgos en mi propia vida? Lamentablemente no. Si voy a ser honesto conmigo mismo, debería decirles que faltan muchísimo de estos rasgos. O a veces afloran y en otros momentos parecen quedar cubiertos, imperceptibles.
Ni yo ni otros difícilmente pueden ver a veces en alguna de mis actitudes estos rasgos que son los característicos de Cristo. En general, nuestro crecimiento es gradual. El crecimiento es pequeño. Los cambios no son estridentes. Es un ladrillito y otro ladrillito. Pero ese cambio pequeño termina siendo significativo. Recuerda, hermanos, los hábitos determinan, en definitiva, nuestro carácter. Sin cambio en los hábitos, difícilmente podremos llegar a modificar nuestros caracteres. No espere nada novedoso, no espere nada exótico, pero practíquelos, estos hábitos de santidad que vamos a mencionar, con regularidad, y su vida cristiana cambiará. Vamos a hablar entonces de dos de estos hábitos. Primer hábito de santidad: establezca su propio hábito devocional. Hermano, ¿cuál es hoy el centro de tu vida? ¿Tu familia? Mi hija volvió hace un par de días de estar algo más de un mes muy lejos de casa, y yo les puedo asegurar que no pasó un día, y casi me atrevería a decir que no pasó un momento a lo largo de todos esos días en que estuvimos separados en que yo tenía a mi hija presente en mi mente. Rogando al Señor que la proteja, que la cuide, que la guarde de todo peligro. Ansioso por volver a encontrarme con ella. Deseando poder disfrutar de los momentos que solemos disfrutar juntos. ¿Es algo malo que yo tenga a mi familia como una de mis prioridades? No. ¿Cuál puede ser otra de mis prioridades? ¿El trabajo? ¿Es malo que nos preocupemos por nuestro trabajo? Como médicos, Gustavo, ¿cuántas veces nos hemos devanado los sesos ante algunas situaciones difíciles de algunos pacientes? Y uno está buscando la mejor solución posible y recurre a los libros y recurre a otros colegas para que en la multitud de consejos podamos encontrar la sabiduría. ¿Es malo que nos preocupemos por el trabajo? No, es bueno, es deseable. ¿Es malo que nos preocupemos por la iglesia? ¿Cuántos de nosotros sentimos amor por la iglesia? No le voy a pedir que levanten las manos porque todos lo harían, porque si no sintiésemos amor por la iglesia no estaríamos aquí esta mañana. Y nos alegramos cuando la iglesia triunfa, y nos alegramos cuando nuevas almas entran a la congregación de la fe. Sin embargo, permítanme decirles, hermanos, que ni nuestra familia, ni nuestro trabajo, ni nuestra iglesia debería ocupar el primer lugar en nuestra vida. El primer lugar en nuestra vida debería ocuparlo el tiempo que nosotros dedicamos a encontrarnos con Jesús. Traslademos todas estas prioridades, entre comillas, en nuestras vidas a un segundo lugar y pongamos nuestro tiempo de encuentro con Cristo en un primer lugar. El cambio más importante es el que determinemos un hábito de tiempo devocional diario. El foco de la devoción, hermanos, no está en los procedimientos, sino en la íntima relación diaria que nosotros podemos establecer con Cristo. Anteponga su vida devocional diaria a todas las otras prioridades. Hay un pasaje de la inspiración que dice: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer tarea. Ideas que pueden mejorar nuestro hábito devocional. Hermano, elija su propio lugar para la devoción.
elija su propio lugar para la devoción. Indudablemente el culto familiar es uno de los pilares en los que se asienta el crecimiento espiritual de los miembros de la familia. Pero el culto familiar no reemplaza a la relación individual, personal que tengo yo con Cristo. Y para eso necesito buscar mi propio lugar. ¿Cuál es? El que ustedes decidan. El que les resulte más cómodo. El que les permita estar en una absoluta privacidad con Cristo. Confortable, tranquilo, placentero. El segundo aspecto es programar el tiempo normal que nos llevará nuestra devoción con Cristo. Una vez leí que las primeras horas de la mañana son las horas de la santidad. Me gustó esa frase. Las primeras horas de la mañana son las horas de la santidad. Durante muchísimos años, tuve malos hábitos alimentarios. Por ejemplo, nunca desayunaba. Me quedaba en la cama lo más posible hasta el último momento que me fuera factible para no dejar de cumplir con mis obligaciones y luego disparando una ducha y a correr, afuera. Si el hábito del tiempo el que dedico a mi devoción tiene estas particularidades, no me va a servir. Yo necesito tener tiempo de calidad para encontrarme con el Señor. Reúnase con el Señor cada día a la misma hora. Hay otro pasaje de la inspiración muy lindo en relación a esto. Dice, la hora y el lugar de la oración son sagrados. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Esta hora y este lugar son sagrados porque Dios está en nuestro medio. Pero cuando nosotros tenemos nuestro cuarto y nuestro sillón preferencial y nos sentamos allí a tener nuestro encuentro cotidiano con el Señor, al comenzar las primeras horas del día, tal vez robándole algunos minutos de sueño, despegándonos de la almohada un poquito más temprano y encontrándonos en forma íntima y personal con el Señor, crecerá nuestra experiencia espiritual. Pero cuidado, no nos volvamos legalistas, Tengamos en cuenta también el agotamiento, tengamos en cuenta situaciones inesperadas que pueden suceder. Pero organicemos nuestra agenda devocional de cada día, planifiquemos qué vamos a leer, planifiquemos por qué o por quiénes vamos a orar. ¿Cómo podemos tener éxito en este desafío que el Señor nos pone? Hagamos primero lo más fácil. Hagamos primero lo que nos resulta más motivador. Podemos escuchar música, podemos leer un devocional, luego dedicar tiempo a orar. El orden en el que lo hagamos no tiene ninguna importancia, excepto para cada uno de nosotros. Siguiendo el consejo de Pablo, debiéramos esforzarnos para, por la gracia de Dios, aprender a llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Medite en Cristo. Al comienzo no es fácil, pero siga el plan punto por punto, metódica y sistemáticamente, en el mismo orden y todos los días. Pero cuidado, hermano, no permita que nada, absolutamente nada, tome el lugar de la lectura de la Biblia y el lugar de la oración. Es muy bueno que escuchemos cantos o himnos inspiradores. Es muy bueno que leamos libros que nos acercan a la palabra, que nos acercan al Señor. Es muy bueno que nos explayemos en biografías de los grandes campeones de la fe a lo largo de toda la historia. Pero nada, absolutamente nada, debiera reemplazar el tiempo dedicado a la lectura de la palabra y el tiempo dedicado a la oración. Organice estos puntos como usted más los disfrute. Lectura de la Biblia, oración, alabanza,
anotaciones en su diario. Hace ya mucho tiempo leí y realmente es una experiencia desafiante. Tomar un diario de nuestra vida devocional. Anotar en ese diario el pedido que yo le he formulado al Señor. Hoy le he pedido al Señor por tal o cual cosa, por tal o cual persona. Y persevero en ese pedido. Y cuando el Señor responde mi oración, anoto en ese diario la respuesta que obtuve de ese pedido formulado hace una semana, un mes o un año atrás. Hermanos, si se interrumpe ese hábito por un día o por una semana, tampoco seamos tan rígidos. No nos mortifiquemos, retomemos a donde lo hayamos dejado. Recordemos siempre que no existe ninguna relación que se pueda basar en sentimientos de culpa y de obligación solamente y florecer. Pero también tengamos presente que las cadenas de un hábito suelen ser demasiado débiles como para que podamos percibirlas, hasta que estén demasiado fuertes como para que podamos romperlas. Segundo hábito, medite en las Escrituras. De todos los hábitos que construyen la santidad, la lectura de la Biblia constituye la más absoluta de las prioridades. La Biblia es el principal agente de transformación y el Espíritu Santo es el máximo transformador que utiliza a la palabra de Dios como instrumento. Recuerden que lo que pienso determina lo que hago y es crucial que cambie mi mente para pensar como la Biblia enseña. Se dice que el famoso evangelista Moody repetía a su congregación, a veces hasta el hartazgo, que la Biblia no fue dada para informarnos. Aunque si bien es cierto, podemos obtener información de la Biblia. El Señor no tuvo como propósito informarnos al darnos su palabra. El propósito con el cual el Señor nos dio su palabra fue transformarnos. Nada hay mejor que para nuestro vigor espiritual que la lectura de la palabra. Renueve su mente meditando en un versículo por usted seleccionado. Detengámonos leyendo pasajes que se centran en las áreas de mi vida que yo necesito transformar. Es muy probable que las áreas de mi vida que necesitan transformación no sean las mismas áreas de la vida que Carlos necesita transformar, o que Gustavo necesita transformar, o que cada uno de nosotros necesitamos transformar. Entonces, explayémonos en aquellos versículos que nos ayudan en este objetivo. Ahora, ¿cómo saber cuáles son esos versículos? Lo más fácil es observar mi conducta cuando encuentro algo en lo que no estoy imitando a Jesús. Y cuando encuentro aspectos de mi vida en los que yo no estoy imitando a Jesús, allí podré descubrir un plan de meditación. Elija 3 o 4 versículos de esos. Léalos una y otra vez. Repítalos. Memorícelos. Anótelos. Renueve su mente convirtiendo las Escrituras en oración. Marque su Biblia. Subráyela. Escríbala. Cuando yo era un muchachito, 12, 13 años, mis padres me habían regalado una hermosa Biblia, muy parecida a esta. Yo amaba esa Biblia y la trataba con sumo esmero y sufría cuando veía gente que a mi lado en la iglesia escribía la Biblia o la subrayaba. Esa Biblia estaba impecable, pero ese no es el modo en que Dios quiere que tratemos a la Biblia. Marquemos, escribamos, subrayemos, conectemos, meditemos, explayémonos, deleitémonos
en la palabra del Señor. El propósito de meditar en las Escrituras no radica en que meditemos solamente, sino que esa meditación sea transformadora de determinadas áreas de nuestra vida que requieran transformación. Gustavo me aseguró que esto no tiene parabeses. El punto no es cuántos versículos memoricemos. El punto no es cuántos versículos anotemos. El punto es cuántas áreas de mi vida son transformadas por su palabra. En Lucas el capítulo 1 y los versículos 74 y 75, dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Mientras más caminemos con el Señor, más nos convenceremos que uno de los secretos de la vida espiritual se encuentra en la palabra todos los días de nuestra vida. No alcanza con que el viernes a la noche nos congreguemos en familia para recibir las horas del sábado. No alcanza, si bien es imprescindible, no alcanza con que las horas del sábado en la mañana y en la tarde nos den la nutrición adecuada como para poder vivir el resto de la semana. Necesitamos, según dice la palabra, nutrirnos de Él todos los días de nuestra vida. No todas las semanas, no todos los meses, ni todos los años, todos los días, todos los días. A veces, ni en determinados momentos, ni la mayor parte del tiempo, sino en todo tiempo. Y quisiera concluir la reflexión de esta mañana con el pasaje del apóstol a su amigo Timoteo en su segunda epístola, el capítulo 3, cuando le recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? ¿Para qué? Para corregir, para instruir. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué cosa? Enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor nos bendiga.